Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy presentamos la segunda parte de la Mesa 5, que lleva por título El principio de universalidad de los derechos humanos y el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas. Integran este panel especialistas en la materia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha garantizado que en todas las elecciones se mantenga el principio de universalidad en el sufragio de los mexicanos, para que no se deje a ningún ciudadano fuera del proceso comicial, y esto incluye a las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Por favor, acompáñenos. Superando las interpretaciones de otras instituciones. El Instituto Electoral de Guerrero, por ejemplo, parece tener una visión más estrecha de la autonomía, observando que, lo cito, los pueblos indígenas deberán ajustar sus normas al sistema jurídico a fin de ser coherente y armónico. Fin de la cita. Esto supera el tenor de las sentencias de la Sala Superior y además de la Constitución, que limitan los sistemas normativos indígenas en la regulación de sus conflictos internos solamente por los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad e integridad de las mujeres. Segundo punto. El caso Plácido del municipio en Guerrero me parece particularmente interesante porque ha tocado un problema fundamental del actual debate sobre las autonomías indígenas. La costumbre o tradición juegan un rol importante en la legislación relacionada con la justicia indígena. Haciéndose eco de los ingredientes claves del pensamiento nacionalista clásico, el discurso de la autonomía y la autodeterminación indígena o de los pueblos sugiere que cada pueblo se caracteriza por un idioma, una cultura e instituciones sociales comunes. A menudo se asume la existencia de un cuerpo coherente de normas tradicionales compartidos por los miembros del pueblo, listo para ser reconocido por el gobierno. El artículo 23 de la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya en el estado de Yucatán, del año 2011, por ejemplo, determina que la justicia maya será impartida en las comunidades, cito, de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones, sin aclarar en qué consisten y quién decide sobre su contenido. Formulaciones como las citadas en el caso Plácido de Guerrero y los mencionados en el párrafo precedente son problemáticas, por lo menos por dos razones. Primero, representan una manera puramente conservadora de expresión. Sin embargo, en el debate acerca del reconocimiento de prácticas consuetudinarias no se discute la conservación de tradiciones indígenas prehispánicas, sino formas de actuar que emergieron en relación y en confrontación con las exigencias del Estado colonial y postcolonial, lo que ya escuchamos de María Sierra. Lo que hoy en día se considera tradición, muchas veces no tiene más antigüedad que el derecho nacional. Las normas jurídicas, como todas las normas sociales, están continuamente renovándose. Por lo tanto, quien quiera respetar las formas consuetudinarias de resolución de conflictos existentes en grupos indígenas no debe reconocer reglas específicas, sino la autoridad del grupo para desarrollar tales reglas. Con su interpretación de costumbre indígena, la Sala Superior indica una vía para salir del conservadurismo implícito en mucha legislación sobre la autonomía indígena. Los requisitos básicos procedurales aludidos en la cita que sigue
y desarrollados en sus sentencias me parecen aptos para garantizar la participación más amplia de los miembros de las comunidades indígenas en la toma de decisiones. Y lo cito: la costumbre indígena, luego, el derecho indígena, no solo se conforma a través de la reiteración y la convicción de que dicha conducta es la debida, sino que su contenido se puede determinar con una única determinación, incluso diversa, siempre que se adopte por el órgano comunitario correspondiente y bajo el procedimiento respectivo, es decir, para identificar la vigencia y validez de una norma jurídica indígena, se debe atender, en principio, a la legitimidad del órgano comunitario y la regularidad del procedimiento respectivo. Fin de la cita. Si se pretende reconocer las prácticas e instituciones del derecho consuetudinario, no se trata de sancionar las tradiciones establecidas y compartidas entre la población indígena, sino de apoyar puntos de vista y grupos sociales o locales específicos. El respeto a la diferencia cultural no es solo el reconocimiento de los derechos de determinados colectivos, significa también garantizar que los procesos de toma de decisiones dentro de esos grupos reúnan las normas democráticas fundamentales. Por ende, las cuestiones centrales, tanto para el derecho constitucional como para el derecho nacional, son qué interpretación del derecho favorece más la democratización de las estructuras, tanto locales como nacionales, cuánta representatividad y legitimidad tienen las autoridades, tanto indígenas como nacionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Gaber. Nuevamente nos ponen sobre la mesa la idea de problematizar las certezas que tanto nos han enseñado tiene el discurso jurídico y que vemos en estos temas, que hay veces el contexto define el alcance normativo de ciertos precedentes judiciales y sin duda nos plantean temas sobre la idea de representación efectiva en ciertos escenarios, los grados de intervención, las consecuencias de reconocer la autonomía y a la Asamblea como el máximo órgano de autoridad y de legitimidad de la normativa interna. Muchas gracias, doctor. Le doy la palabra ahora al doctor Rodolfo Stamenhagen. Buenas tardes. Ante todo, mi agradecimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la honrosa invitación de estar acompañando a ustedes en este seminario. Es mi primer acercamiento realmente a los trabajos del Poder Judicial en ese segmento tan importante de nuestra realidad que es el de los derechos electorales políticos. Como soy el último de hablar en estas mesas y el tiempo se nos está echando encima, voy a tratar de ser breve y me perdonan si voy a resumir tal vez algunas cosas o repetir aquí lo que ya se ha dicho. El título de mi ponencia que se me ha pedido es muy provocador, yo creo, hacia un nuevo derecho indiano. Lo dejo abierto para la discusión de los historiadores y de los juristas. Pues para comenzar, tuve para mi consideración 4 expedientes de otros tantos casos llevados ante el Tribunal Electoral de la Federación desde el año de 2011 hasta la actualidad, con un total de 500,000 de páginas, confesando que por momentos fue una lectura alucinante, ya que no siendo yo jurista de formación ni profesión, me costó algún esfuerzo encontrar las líneas principales de argumentación que sostenían el pensamiento de los señores magistrados y que los llevaron a resolver cada caso y dictar la sentencia correspondiente, haciendo debida justicia a cada uno de los actores, tanto quejosos, ejecutores y testimoniales, manteniendo en cada momento la ecuanimidad y objetividad
que deben ser propias del alto cargo que detentan y representando plenamente los intereses de la sociedad. De acuerdo con la legislación vigente, tanto estatal, federal como internacional, lo cual me permitió, después de intentar hacer una evaluación equilibrada de la argumentación y posturas de cada uno de los intervinientes, encontrar los puntos principales de la litis y opinar en consecuencia, lo que hago ahora poniendo a consideración de ustedes los siguientes hechos analizados y demostrados según derecho en los referidos expedientes. ¿Me entendieron? Bueno, pues yo así estuve leyendo también algunas de las sentencias del tribunal. Es un mundo realmente, como dije, con toda intención, alucinante, pero trataremos de dar alguna respuesta a los desafíos que plantea la lectura de estos 4 expedientes que tuve la posibilidad y el gusto de poder analizar. Los 4 casos se refieren a diferendos surgidos del tema de elecciones municipales en algunos estados de la República, en los que aparecen controversias en torno al formato del proceso electoral y sus participantes. Concretamente, 2 formas aparentemente en competencia entre sí, a saber, por un lado, la contienda electoral entre planillas vinculadas a partidos políticos debidamente registrados a nivel nacional y, por otra parte, las asambleas comunitarias o municipales en las que operan los usos y costumbres, o como también se llama el derecho consuetudinario, o incluso varios otros términos que hemos inventado a lo largo de los últimos años para referirnos a lo mismo, como las normas internas, etc. Aparte de estos actores, también intervienen los institutos electorales estatales, así como las salas regionales del propio Tribunal Electoral Federal, cuyas sentencias constituyen aparentemente el punto final de cada uno de estos casos. Me referiré brevemente a cada uno de los casos revisados en orden cronológico, aunque ya se ha dicho aquí. En el primero, el tribunal rechaza la impugnación que hace un grupo de ciudadanos de Osolotepec, aquí en Oaxaca, de una elección de concejales por la vía de usos y costumbres, y mantiene la validez de la elección extraordinaria que tuvo lugar después de varios meses de controversia, ya se han mencionado aquí. Los hechos, en resumen, son los siguientes. En 2010, la comunidad decide elegir concejales por asamblea comunitaria. Debido a algunas irregularidades de procedimiento, se realiza una asamblea extraordinaria que confirma la elección anterior. Algunos ciudadanos impugnaron los resultados ante la sala regional del tribunal y pidieron la nulidad de la elección, lo que la sala regional aceptó, pero la sala superior reconsideró esta resolución por infundada y confirma la sentencia anterior que valida una vez más la elección referida. Parece claro, la elección por usos y costumbres está avalada por el Código Electoral de Oaxaca y en este caso es sostenida por el tribunal. Por lo demás, el tribunal se basa también en diversas formas contra la discriminación establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otros instrumentos de Naciones Unidas. Esta decisión es la respuesta del tribunal a la descalificación que los quejosos hacen del presidente municipal electo porque, según ellos, cito, no sabía leer ni escribir. Fin de cita. En cuanto a la lectoescritura, el tribunal declara, y cito, con base en el principio de universalidad, se ha determinado que no saber leer y escribir no es una limitante para hacer uso de ese derecho político. Se cierra la cita. Esto significa que la Sala Superior del Tribunal asume plenamente el principio pro persona, es decir, la defensa de los derechos humanos
tal como lo ha indicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al publicar su protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. Y ayer precisamente vimos que también este tribunal ha publicado un manual, una guía igual o semejante a la de la Suprema Corte, que ahora es un manual de uso, yo espero, ampliamente difundido. El segundo caso que nos enviaron a nuestra consideración también se refiere a una comunidad indígena, ya se mencionó San Jerónimo Sosola, también aquí en Oaxaca, en donde los quejosos ante el tribunal reclaman actos irregulares supuestamente cometidos en la elección por derecho consuetudinario. Si bien el tribunal recibe la queja, después de un cuidadoso análisis de los hechos, decide que está infundada y declara válida la elección por usos y costumbres que tuvo lugar en la comunidad. Y al respecto, el tribunal sostiene, y cito, que en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por integrantes de comunidades o pueblos indígenas, en el que se plantee el menoscabo de su autonomía política o de los derechos de sus integrantes para elegir sus autoridades o representantes, conforme, ya ven el texto medio alucinante, conforme a sus propias normas, procedimientos y prácticas tradicionales, la autoridad jurisdiccional electoral debe no solo suplir la deficiencia de los motivos del agravio, sino también su ausencia total y precisar el acto que realmente les afecta, sin más limitaciones que las derivadas de los principios de congruencia y contradicción inherentes a todo proceso jurisdiccional. No sigo aquí, pero es importante la decisión a la que llegó esta sala. En el tercer caso, de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán Guerrero, el quejoso Bruno Plácido Valerio, creo que es el conocido dirigente histórico de la Policía Comunitaria de aquel pueblo, presenta una queja en contra del Instituto Estatal Electoral de Guerrero por no reconocer los usos y costumbres en materia electoral en la cabecera de ese municipio. A raíz de una elección por usos y costumbres en el municipio que produjo una controversia, se ordenó la realización de diversos peritajes antropológicos, y aquí tenemos a la distinguida colega y amiga perita antropológica, ¿se dice? La maestra Tere Sierra, perito antropológico, discriminación de género, para determinar si la población prefería una u otra forma de elegir a sus autoridades. Según mi lectura del caso, las conclusiones de estas consultas no fueron enteramente claras ni consensuadas en lo que respecta a los conceptos utilizados localmente para definir las identidades de la población indígena y no indígena. Con todo, el Tribunal Electoral acusa al Instituto Electoral de Guerrero de incumplimiento e inejecución de sus órdenes y revoca la negación de la queja de Bruno Plácido que ese instituto había decidido. De nuevo, en esta sentencia se advierte el riguroso apego de los magistrados a la normatividad que en materia de derechos indígenas ha ido surgiendo en el país en las últimas 2 décadas. Y esto es una conclusión muy importante, concuerdo con la maestra María Teresa Sierra, con el profesor Wolfgang y otros que dicen efectivamente que en estos años ha habido progresos en materia de decisión de los tribunales, particularmente de este tribunal, sobre los derechos humanos ya reconocidos constitucionalmente de los pueblos indígenas. Finalmente, el cuarto expediente bajo consideración se refiere a otro incidente electoral. Bueno, ya se ha mencionado y no lo voy a repetir. En cuanto a la identidad indígena, tema que reaparece en los distintos expedientes,
la Sala Superior declara, y cito nuevamente, la autoadscripción es la declaración de voluntad de personas, individual o comunidades, colectiva. Esta distinción es sumamente importante. ¿Quién se autoadscribe como indígena? Es muy distinto si es la comunidad colectivamente quien lo hace o si es una persona, un individuo que decide decir yo soy miembro de esta comunidad o no lo soy, etcétera, y eso puede crear algunos conflictos. Bueno, sigo en la cita, que teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden adscribirse como miembros de un pueblo indígena y que se identifica como tal. Así, la autoadscripción se entiende como un derecho fundamental consistente en el reconocimiento que realiza una persona en el sentido de pertenecer a un pueblo o comunidad indígena con base en sus propias concepciones. La función de la autoadscripción es muy relevante, dice la Sala, pues funge como medio para exigir los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Esto es así porque el ejercicio de este derecho trae aparejada una serie de derechos y obligaciones del Estado hacia el individuo o colectividad, del pueblo indígena hacia sus miembros y también de las personas hacia su pueblo. Esto es una decisión fundamental y una justificación magistral realmente de los procesos que estamos viendo. Por tanto, el criterio fundamental para determinar si una persona es integrante o forma parte de un pueblo o comunidad indígena consiste en el derecho a la autoadscripción, es decir, la facultad de grupos e individuos de identificarse con alguno de los pueblos indígenas y así gozar de los derechos que de esa pertenencia se derivan, lo que a su vez implica derechos a medidas diferenciadas, lo cual tiene su base última en el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas, pues el individuo mismo puede y debe definir su adjudicación étnico-cultural. Esto abre las puertas a una serie de procesos que quedan por hacerse en el país, por ejemplo, cuando se levantan los censos o cuando se decide la remunicipalización, por ejemplo, de algunas comunidades, como acaba de haber en el estado de Morelos, un procedimiento que está en proceso en el Congreso. Y permítaseme en este momento saludar a la buena amiga de siempre, doña Rigoberta Menchú, bienvenida. Si me permiten continuar. Finalmente, la Sala Superior decide, en efecto, esta sala ha determinado que el principio de certeza implica el conocimiento de las cosas en su real naturaleza y dimensión exacta, ofreciendo seguridad, confianza o convicción a los ciudadanos y partidos políticos respecto del actuar de la autoridad electoral. Voy a saltarme un poquito para seguir adelante. Para sustentar sus argumentos y sus fallos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invoca numerosos antecedentes jurídicos, así como normas establecidas, estatales, nacionales e internacionales. Es decir, no solamente se refiere a códigos, estatutos o leyes en materia electoral, sino que hace uso extensivo del nuevo derecho sobre los derechos humanos y en especial de los derechos de los pueblos indígenas. Hoy en día, con todo y sus complejidades y las dificultades para interpretarlo y aplicarlo en situaciones concretas, el derecho indígena está reconocido en el artículo 2 constitucional que está vigente desde el año 2001,
cuando fue aprobado por el Congreso de la Unión. Así también el mismo artículo contiene otros derechos de los indígenas que tendrán que pasar por el filtro del criterio jurídico en múltiples instancias específicas. Hasta la fecha, esta ha resultado difícil, ya que no existe todavía una reglamentación secundaria de este artículo constitucional, por lo cual los criterios que elabore el Tribunal Electoral y otros tribunales que sean llamados a opinar cobran importancia desde ahora. Para dar fuerza al artículo 2 constitucional, tenemos ahora el artículo 1 de la Constitución, que data solamente de 2011 y que detalla los derechos humanos de la población presente en México, es decir, ciudadanos así como otros residentes, y también incluye migrantes de paso en el país, entre los cuales se encuentran muchos indígenas provenientes de países centroamericanos, cuyos derechos son frecuentemente violados cuando intentan cruzar hacia Estados Unidos. Estos dos primeros artículos constitucionales refuerzan la idea que se está desarrollando un nuevo derecho indiano en México para no subyugar a los indígenas en un renovado sistema colonial, sino para garantizar precisamente lo contrario, es decir, su integración en pie de igualdad a un sistema jurídico democrático y equitativo. Es sin duda lo que pretende el artículo 2 constitucional cuando explicita el derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. El término que más se oye en estos días es el de armonización de la legislación. Bueno, también menciono de que el tribunal se refiere al derecho convencional que México ha suscrito, a los tratados internacionales, a la Declaración de la ONU sobre los Derechos Indígenas, a algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que realmente son bastante importantes. Y al respecto de esto, pues quiero terminar simplemente citando en uno de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Yatama en Nicaragua, que ya fue mencionado el día de ayer aquí, un voto concurrente que hizo el juez mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Sergio García Ramírez, y en que él dice, con respecto a este fallo de la Corte sobre el caso de Nicaragua, dice lo siguiente: don Sergio, esta es la primera vez que incursiona la Corte en la reflexión sobre los derechos políticos, a los que se refiere el artículo 23 del Pacto de San José, se refiere ahí a la Convención Americana de Derechos Humanos. En concepto del tribunal, esos derechos deben abastecerse con las circunstancias en las que sus titulares han de asumirlos y ejercerlos. No es posible considerar los derechos en abstracto como fórmulas vacías, neutrales, incoloras, provistas para conducir la vida de ciudadanos imaginarios, perfilados por los textos y no por las condiciones de la realidad estricta. Y dice don Sergio García Ramírez, de lo que se trata en la especie es de favorecer la participación de las personas en la conducción de sus propias vidas a través de la actividad política. En consecuencia, es preciso ver la forma en que ese favorecimiento debe presentarse conforme a las condiciones específicas en que se hallan quienes son titulares en concreto de derechos que no deben analizarse en abstracto. Para este fin, es preciso remover obstáculos específicos, considerar alternativas de organización, proveer medidas, en suma, crear una circunstancia que permita a ciertos individuos en determinada situación característica alcanzar los objetivos que persiguen los derechos humanos en materia política. Fin de cita de Sergio García Ramírez. Y aquí termino porque creo que ya me extendí más de la cuenta. Muchas gracias.
Los esperamos en una siguiente entrega de Entérate. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.